Saludos hermanos, qué alegría saludarles y saber que voy a compartir con ustedes una verdad que quizás la conozcamos, la mayoría de nosotros, pero que necesitamos recordarla. Quiero hablarles sobre la iglesia. Para mí es tan importante porque veo que muchísima gente que es parte de la iglesia no tiene el concepto adecuado de lo que es iglesia y por eso ah, la iglesia ha sufrido. La iglesia del Señor, la iglesia que tanto ama el Señor, ha sufrido porque nosotros como cristianos no tenemos el concepto que debiéramos de tener, ver la iglesia así como la ve el Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros decimos, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia, pero eso no es cierto, vamos al templo. Te invito al templo, porque una cosa es el templo, la casa donde nos reunimos y que hemos consagrado para celebrar, para rendir tributo al Señor, pero otra cosa es lo que es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia es la congregación, y no toda la congregación, sino de aquellos de la congregación que han tenido una experiencia genuina con el Señor. Cuando la congregación se reúne, hay dos tipos de iglesia. Es la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es lo que todos vemos. Vemos quizás una hermosa congregación, una linda congregación y decimos, qué linda la iglesia. Pero la verdad es que el Señor conoce a los que son suyos y el Señor sabe quiénes realmente han nacido de nuevo, en quienes vive el Espíritu Santo, que es lo que hace que seamos iglesia, que hemos sido insertados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que por eso yo quiero compartirte algunas verdades que podrían cambiar nuestra vida. Y para que entendamos mejor voy a empezar desde los comienzos de la humanidad que nos cuenta Génesis. La Biblia dice que la raza humana comenzó con una pareja, con Adán y Eva. Desde luego, ellos comenzaron a crecer y la humanidad se multiplicó. Ese era uno de los mandamientos que tenían, que se multiplicaran, que llenaran la tierra de otros seres humanos. Pero cuando la humanidad se multiplicó, cuando fuimos muchos, la maldad también creció. Dice la Biblia que la tierra se llenó de violencia, que la humanidad se corrompió y que a Dios le pesó haber hecho al ser humano. Y por causa de la maldad, del pecado en el corazón del hombre, que era continuamente hacer el mal, dice la Biblia, el hombre provocó el diluvio. Es cierto, Dios envió el diluvio, Dios trajo el diluvio, pero el hombre lo provocó por causa de su pecado. Y ya sabemos entonces nosotros que la sentencia de Dios es que todo ser viviente muriera, pero encontró a Noé, y con Noé y su familia, 8 por todos, volvió a empezar Dios. O sea, Noé y su familia se salvó y volvió a comenzar el Señor. Pero ¿qué es lo que sucedió? Otra vez la humanidad comenzó a crecer en número y comenzó a corromperse. La humanidad se hizo politeísta. Eso quiere decir que tenían muchos dioses. Bueno, la humanidad llegó a tener dioses para todas las cosas, un Dios para cada cosa, como el Dios de la guerra, el Dios de la fertilidad, el Dios de la producción,
los reyes eran considerados dioses, el sol, la luna, y todo era Dios, todo era Dios. Y entonces la humanidad se corrompió, pero Dios no quería eso. Dios quería un pueblo diferente, un pueblo que lo amara a Él, que lo adorara a Él, pero no había. Entonces lo que Dios hizo primero fue llamar a Abraham. Sí, Dios llamó, escogió a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos. También era un hombre como cualquier otro hombre, al grado que él también era idólatra. Él hacía ídolos para vivir, hablando económicamente. Y Dios le prometió a Abraham. Dios lo llamó y le prometió que le iba a dar un pueblo grande, que lo iba a multiplicar, que le iba a dar un territorio, que iba a estar con ellos siempre. Desde luego, toda promesa tiene también su contraparte. Y Dios le dijo a Abraham que se mantuviera en su fe, que creciera y que se mantuviera en su fe. Y así lo hizo. Dice la Biblia que Abraham pues esperó en las promesas de Dios. Y aun cuando solo era uno y ya casi como muerto, el hombre, Abraham, se mantuvo en su fe, y llegó el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios y le dio a Isaac. Y de ahí nació la nación de Israel.